Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos de nuevo por un problema técnico que no puedo compartir mi pantalla. Bueno, en primer lugar, para nosotros es un honor participar en este campus virtual, muy bien denominado, nombrado como Adriana Calvo. Me parece muy importante esta iniciativa del IEF, del Instituto de Estudios y de Formación de la CTA Autónoma. Y quisiera en primer lugar agradecer a Daniel Godoy, que fue con el que primero compartí la posibilidad de llevar adelante este tipo de iniciativas. Agradecer también a Mariana Campos y a Betina Plaza por el apoyo. Eh, Nosotros, voy a hablar en primer lugar en mi nombre. Me parece muy importante la participación en este objetivo del IEF de elaboración de políticas públicas. Este es un componente, a mi entender, clave, ineludible e indispensable de la lucha por el cambio social. Eh, por ejemplo, en el tema de salud y educación, ¿nos alcanzaría con volver a tener una presencia en el gobierno nacional? Ya hicimos una experiencia y nosotros nos podríamos preguntar en este momento que tenemos tremendas urgencias en temas como, por ejemplo, salud y educación. ¿Nosotros haríamos lo mismo que se hizo en gestiones de gobierno pasadas? Nosotros como, bueno, profesionales, investigadores, los sindicalistas, los militantes, ¿propondríamos lo mismo que ya se hizo en temas de salud y educación? Yo creo que hay esta es la urgencia, que es una urgencia en el segundo plano, porque hay urgencias graves, urgencias de salud, gente que tiene problemas de falta de acceso a problemas básicos de salud, y hay problemas urgentes en acceso a la educación también, hay problemas de educación muy importantes, pero eh, la posibilidad de acceder está vinculada a un cambio de gobierno, pero no alcanza, digamos, no tenemos recetas que den respuestas a estos cambios objetivos que ha habido en la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a plantear lo mismo? ¿Vamos a plantear o creemos que solamente cambiando la distribución presupuestaria podemos resolver esos problemas? ¿O pensamos que solo aumentando los salarios atrasadísimos, urgentes, de los sectores de salud y educación vamos a resolver estos problemas? ¿Lo vamos a resolver solo ocupando con gente afín cargos de la gestión? Yo creo que no. Yo creo que no, y este es un enorme desafío, porque ¿qué sucede? Ha habido tremendos cambios en el campo de la salud y de la educación. Y tenemos que asimilar esos cambios y elaborar políticas adecuadas a esos cambios, eh, es decir, políticas públicas adecuadas a esos cambios. Y cuando yo digo adecuadas, no hablo en términos tecnicistas, hablo en términos de clase y en términos de efectividad. O sea, hay políticas que pueden ser muy efectivas. Por ejemplo, se puede estar desplegando en este momento una política muy efectiva para ciertos intereses de clase en la salud. Y hay políticas efectivas en eliminar la universidad pública y son efectivas, pero para ciertos intereses de clase. O sea, que cuando yo digo políticas de salud adecuada, estoy pensando en términos de clase, o sea, de los intereses de la población, de la mayoría de la población, en los sectores populares de la población, y efectivas en el sentido de que sean adecuadas para resolverlo. ¿Por qué? Porque hay cambios objetivos en estos campos de la sociedad. Hay cambios, qué sé yo, en los costos de la salud, por ejemplo. Hay incorporación de tecnología, estudios nuevos, y todo eso requiere pensar distintas políticas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el tema del impacto de la pandemia. Por ejemplo, el sector privado no respondió adecuadamente a el desafío de salud que implicó la pandemia. Y lo vamos a dejar pasar así nomás. Vamos a dejar que se retrase el sector público, que fue el que respondió, y que se deteriore. Y entonces, ¿cómo se discute esto? ¿Cómo se arma esto? ¿Qué políticas hay que hacer? ¿Cómo distribuir los gastos? ¿A qué dar prioridad? Son problemas muy complicados para los cuales no tenemos respuestas.
Por supuesto, tenemos un enfoque de clase, diríamos, ¿no? O de campo popular, pero en el momento en que asumamos esas responsabilidades, va a ser tarde para elaborarlos, hay que elaborarlos antes. O sea que hay urgencias en primer plano, que es defender todo el sistema político, digamos, perdón, todo el sistema público de salud y educación, a los trabajadores de la salud y educación, etcétera. Pero hay una urgencia en segundo plano, que es que sí queremos y debemos asumir responsabilidades en la gestión, tenemos que tener preparadas esa política. Eh, y eso significa necesidad de estudio y debate para actualizar y elaborar esas políticas, necesidad de información y conocimiento para participar, necesidad de tiempo y recursos, que siempre son insuficientes, el tiempo y los recursos, pero por eso entonces tenemos que adelantarnos. Y esto creo que es lo que ha motivado un poco nuestra participación acá, es la necesidad de la interacción de distintos protagonistas, profesionales, intelectuales, gente insertada en distintos niveles del Estado, militantes, sindicalistas, pensadores. Es necesario una participación transversal, porque no solamente hay que elaborar una política en una suerte de laboratorio político, en un think tank, de los que la derecha tiene muchos y con bastantes recursos, sino que además es necesario sistemas de difusión y diríamos, de gestión de defensores de esas políticas públicas que van mucho más allá de algunos de los que lo elaboran, que implica una red muy amplia de niveles de conocimiento y de información que permitan luego, en nuestra situación de debilidad de campo popular en cuanto a la capacidad de comunicación, porque el poder comunicacional de los sectores dominantes es muy poderoso, pero que entonces este nivel de información, de red, de distintos niveles de conocimiento y de información, pero amplios, permitan sustentarlo, porque no se va a sustentar solamente desde un gobierno. Eso ya lo hemos experimentado y vale la pena tenerlo en cuenta de nuevo. Ahora, una pequeña referencia a nosotros, que es un nosotros medio raro. Acá nosotros son la doctora Michuli y yo. Pero en realidad nosotros somos parte de un grupo o red o lo que se quiera llamar de neuropsicología y neurociencias con desarrollos en el campo de la salud y de la educación y que tenemos inserción en muy distintos niveles del Estado, de la actividad, ¿no? Con inserción en, por ejemplo, todos en sistemas públicos, esa es una característica, son sistemas públicos de salud, sistemas públicos universitarios, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad, en la UNSAM, en la Universidad de Mar del Plata, en la Universidad de La Plata, bueno, una cantidad importante de universidades, tanto en grado como en posgrado, en carreras sobre todo de humanidades, de psicología, también de medicina, y en la investigación, tanto en el CONICET como, por ejemplo, en la UNSAM, la doctora Michuli participa en algunos proyectos de investigación de UNSAM. Es decir, somos de un campo que está un poco de moda, pero que estamos insertados en el sistema público y tenemos vocación pública. El otro tema es, ¿por qué neurociencias? Bueno, neurociencias durante muchísimo tiempo fue simplemente un lugar donde se refugiaba gente interesada por el cerebro y la mente. Pero en la actualidad neurociencia ya es un campo público, es un campo más en la lucha por el sentido común en la sociedad. Neurociencias tienen muchas derivaciones e influencias directas sobre salud y educación. Dentro de salud, especialmente sobre salud mental, y en educación en general en muchos aspectos. Entonces, es un campo que tiene importancia, es un componente de los que tienen que generar, no el único, sino un componente más, un insumo más, de los que tienen que generar políticas públicas en salud mental y en educación. Cannabis medicinal es uno de esos temas y forma parte de diversas problemáticas que va a expresar mejor la doctora Michuli y que también necesita políticas públicas, que son políticas públicas diversas. La doctora Michuli es un caso serio, porque es médica, es especialista
porque terminó su residencia en medicina en clínica médica. Después, como estaba muy interesada, hizo la residencia en neurología y como no le alcanzaba, hizo el curso superior de la Universidad de Buenos Aires en salud mental y como eso tampoco le alcanzaba, se hizo diplomada en cannabis medicinal. Ella, en cuanto a sus cargos, es la jefa de la unidad de neuropsicología del Hospital Eva Perón, es docente en varios posgrados en la especialización en neuropsicología clínica de la Universidad de Buenos Aires, en la maestría en neuropsicología infantil de la UNSAM y participa en investigación en imágenes funcionales con el grupo específico de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Y además es miembro de CAMEA, Cannabis Medicinal Argentina, que después ella mencionará más detenidamente. Bueno, simplemente ahora damos lugar a la exposición y yo voy a ir mirando las preguntas que se vayan acercando por el chat. Bueno, Andrea Michuri, adelante. Bueno, gracias Aldo, gracias a las personas que nos invitan a formar parte de este espacio, orgullosa de pertenecer. Voy a agregar, me quedo con algunas cosas que dijo Aldo, sobre todo con la parte de información y conocimiento, en lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Información y conocimiento son básicos para que nosotros podamos desarrollar cualquier política pública. Hay una cosa más que es muy importante y es la posición y el lugar donde nos vamos a colocar. Así que es muy importante que cada uno sepa desde dónde hace. Y por esto le agradezco a Aldo la presentación, porque bueno, ya saben de dónde vengo. Entonces, tienen que saber que todo lo que yo haga o todo lo que les cuente de acá en adelante viene desde ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque que venga desde ahí no quiere decir que está en contra de nadie. Simplemente esta es mi trayectoria, esta es mi forma de posicionarme en esta temática. Me parece que es sumamente importante que, así como Aldo hablaba de clases y cada uno puede desarrollarse en la clase a la que pertenece siempre y cuando sepa en qué clase está y a qué clase pertenece. Y esto es fundamental. Lo mismo es saber desde dónde hablamos y lo que queremos para el otro. O la otra, o el otro, o como les guste, pero que se sientan todos incluidos. Voy a ampliar un poquito más a dónde pertenece todo este grupo. Aldo olvida mencionar que él además tiene una visión muy latinoamericana, porque él fue uno de los fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, y yo soy directivo de la Sociedad Latinoamericana de Cannabinología. Y además pertenezco a CAMEDA, como dijo él, que es una ONG que trabaja en Argentina por el cannabis medicinal. Así que tenemos varios aspectos, somos gente que se mete en todos lados, evidentemente, pero que tenemos la iniciativa de poder cambiar algunas cosas y de marcar el cambio. Voy a compartir una pantalla con una presentación que de ninguna manera tiene la intención de dar una bajada autoritaria, sino informar y transmitir conocimiento, y que esto sea una charla para que sea la base para que nosotros podamos discutir y pensar, porque trabajamos en la interdisciplina desde la neurociencia y a esto estamos acostumbrados. A mostrar lo que sabemos y a que el otro lo pueda utilizar y nos pueda devolver algo que nosotros podamos utilizar. Así que con esta perspectiva es que les voy a contar, y me pueden interrumpir y me pueden preguntar lo que quieran, incluso pueden quedar después mis datos como para que me contacten en otro momento. Así que bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla y si me resulta sencillo, a ver. Y ustedes me dicen si ven. No, ¿No se ve? no. Sí, perfecto. Bueno, vos no me Sí, ves, Aldo, porque tu es máquina mi te traiciona. computadora. Es mi computadora, ¿no? Está claro Bueno, que no es mi importa. computadora. No Pero ya importa la si vos no conozco. ves. Vos ocupate de ver, mientras el Sí, resto sí. vea, no hay ningún problema. Bueno, Adelante. vamos a ver ahora si yo puedo pasar la sesión. Ahí va. Bueno, un poquito para Ahora sí. contarles, ahí va, mi agenda. La idea sería de compartir un poquito de qué se trata la planta, cuál es el uso medicinal a diferencia de otros usos, qué preparados y fármacos tenemos disponibles, qué dice un poquito de la legislación, cómo la gente puede acceder y cuáles son algunas de las implicancias que tenemos en el campo de la salud mental, podemos decir en la salud en general o de la salud mental en especial, porque como hacemos neurociencia, también podemos hablar
de la salud. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, acá esto yo lo puedo ampliar un poquito más. Esta es una presentación que yo tenía organizada un poco para la gente de la Facultad de Psicología en algún momento, pero básicamente esto me hace, ¿qué vamos a hablar? Me hace contarles que hay muchos aspectos dentro de la planta de cannabis, y hay tres grandes aspectos. Uno que tiene que ver con los usos industriales de la planta, otro que tiene que ver con el uso adulto o recreativo de la planta, y otro que tiene que ver con el uso medicinal. Y es muy importante que todos sepamos esto bien diferenciado. ¿Por qué? Porque como ustedes, no sé, muchos de ustedes seguramente saben, bueno, ya el general Belgrano quería que se desarrollara esta industria en nuestro país porque, por ejemplo, se hacían telas muy importantes para las velas de los barcos con el cáñamo que se sacaba de la planta de cannabis. Entonces, el uso industrial es un uso muy importante para un país porque trae muchas ganancias para un país. Y actualmente se desarrolla el uso industrial. Hay textiles en Uruguay que son bastante avanzados porque tienen una ley desde el 2013. El uso de la planta de cannabis para textiles, hay unos textiles hermosos que se pueden comprar, que vienen de la planta de cannabis. O incluso hay industria de semillas que se pueden utilizar. No, no es mi fuerte porque no es mi campo, pero hay un uso industrial de la planta que se tiene que desarrollar. Por otro lado, cuando hablamos de cannabis, y el uso, y lo más importante y lo que históricamente nos refiere es el uso adulto, el uso que tiene que ver con las adicciones. Entonces, bueno, la idea mía no es hablar de adicciones, aunque sí, claro, es un aspecto que tenemos que considerar. Cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de otra cosa, digamos. No hablamos del uso de drogas, ni del uso adulto, que desde luego que le digo uso adulto, y no es casual que le digo uso adulto, sino que, bueno, considero que las personas tenemos responsabilidades y derechos, y si una persona decide que va a usar una determinada droga, bueno, está en su derecho de usarla, si así lo considera. En todo caso, a mí como profesional me va a competir si en algún momento esa persona tiene una problemática relacionada a ese uso y me consulta como profesional. Si no, yo no tengo ninguna injerencia al respecto, ¿sí? Esto es mi concepto respecto de esa situación. Quiere decir que nosotros en ese caso podemos estar formando parte de un tratamiento que tenga que ver con orientar ese uso en el sentido de decir, bueno, para que no te dañe de tal o cual forma, utilizarlo de una determinada manera u otra. Pero solamente si esa persona viene a la consulta por esa razón o si un tercero que está a cargo de esa persona viene en una consulta. Si no, uno no, como médico no tiene injerencia en eso. Entonces, no nos vamos a ocupar de esto. Sí tenemos que considerar que dónde estamos solapados con el uso medicinal y el uso adulto. Bueno, estamos solapados en que, bueno, muchas veces la gente dice, bueno, yo en realidad uso cannabis porque no puedo dormir y si me tiro 2 secas a la noche duermo mejor, o porque soy muy ansioso y si entonces me tiro 3 secas a la mañana, entonces estoy menos ansioso durante el día, o bueno, entiendo todo, pero esto no es uso de cannabis medicinal, porque los médicos no indicamos una seca para tratar una dolencia. Entonces, ahí tenemos un solapamiento que ahora con el transcurso de la presentación podemos aclarar. Tenemos acá una cuestión que a mí me gusta siempre hablar, y es que, como les dije antes, una persona que tiene una problemática relacionada a una adicción, entonces para mí esa persona es un paciente que yo tendría que ayudar, pero de ningún modo una persona que usa una sustancia para mí es un delincuente, que es lo que a lo largo de la historia del prohibicionismo se trató de implementar, ¿no? Entonces hay una mirada estigmatizante sobre aquel que usa una droga, no importa el destino por el cual lo use. Entonces esto a mí me interesa sobremanera que lo aclaremos porque tenemos que tener una mirada inclusiva a este respecto, porque nosotros no podemos mirar a un posible paciente, como médicos digo, ¿no? A un posible paciente con la mirada de, bueno, si te drogaste, jodete. O sea, no, quiero hablarlo en criollo esto porque me parece que es muy importante, ¿no? Si no considera los derechos de las personas, entonces nunca va a poder acceder, dejar que las personas accedan a un tratamiento posible. Bueno, por supuesto acá entonces en este solapamiento que tenemos entre los usos adultos y los usos médicos, bueno, tenemos un montón de circunstancias que tenemos que ahora conversar y que nos implican en esta charla y en estas políticas públicas.
Entonces, lo primero que tengo para contarles es que la planta de cannabis sativa tiene varias formas, digamos, hay 3 tipos más importantes, que son las 3 que ustedes están viendo en pantalla: sativa, índica y rudelaris. La que utilizamos para usos médicos es sativa. ¿Qué es importante de la planta? ¿Qué es lo que tenemos que saber para saber cuándo nosotros podemos utilizar y cómo podemos utilizar para uso médico? Bueno, lo que tenemos que saber es que es una planta muy lábil, ¿no? Es una planta que tiene un macho y una hembra, es una planta en la que la hembra es la que tiene floración y es la que tiene la mayor cantidad de cannabinoides, es una planta que tiene no solamente cannabinoides más de 500, sino que además tiene terpenos, tiene flavonoides, que cada uno tiene su propia acción. Quiero decir que cuando hablamos de una planta y todas las sustancias que produce, estamos hablando de muchos componentes, cada uno con sus funciones. Digo esto porque no es lo mismo prender un cigarrillo y fumarlo porque tenemos ganas de pasar un rato, que utilizar toda esta cantidad de moléculas para tratar una dolencia. Y además tenemos algunas circunstancias especiales que tienen que ver con la planta y que tienen que ver con que según el suelo donde esta planta se cultive, según las condiciones de temperatura, según las condiciones de humedad, esta planta va a producir más o menos cannabinoides, más de uno, menos de otro, y también según la variedad de la semilla que se utilice. Y en este sentido, no les puedo contar mucho más, tal vez tenga cultivadores en la audiencia o gente que escuche, seguramente ellos van a saber mucho más que yo, porque yo no soy cultivadora, yo no cultivo ninguna planta, yo soy médico. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay un montón de condiciones que uno tiene que considerar para el cultivo de una planta. Y en este sentido puede ser que un cultivador diga, bueno, esta semilla da tal cosa y esta otra semilla da más de lo otro. Y a mí como médico, la verdad que esto no me cambia nada, porque a mí lo que me interesa es la acción de un determinado cannabinoide sobre un determinado sistema. Entonces, en este sentido, lo que me importa es que si yo no puedo conocer las condiciones en las que fue esa planta cultivada y no puedo saber qué cantidad de cannabinoides tiene, más de uno, menos de otro, cuánto, y tampoco puedo medir cuánto hay en una ceca, nunca puedo indicar una ceca para un tratamiento médico. Porque no son así los tratamientos médicos. Los médicos utilizamos fármacos, conocemos las moléculas, utilizamos miligramos y administramos para una determinada dolencia. Entonces, de lo que se trata es de esto, de usar un tipo de producto determinado y usarlo para tratar una dolencia o una patología determinada. Yo no le digo a la gente que se haga un tecito con las hojitas de la planta. Yo no le puedo decir a la gente que utilice la planta como si fuera orégano. Yo, como médico, ¿sí? No les digo que se fume una seca. Y por supuesto, no estoy de acuerdo con que lo cultive en la casa. Porque yo no puedo saber si utiliza esa flor, qué tiene esa flor, para tratar qué cosas. Lo que nosotros como médicos indicamos o pretendemos es que todo aquel producto que llegue para tratamiento médico respete una determinada cantidad de normas que tienen que ver con las buenas prácticas de agricultura, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio. Y esto entonces constituye un producto que es lo que llamamos cannabis de grado médico. ¿Por qué? Porque todos los pasos anteriores están medidos. La planta está cultivada en un medio conocido, el producto está hecho, confeccionado en un laboratorio con medidas de protección correspondientes como para que la planta no tenga un contaminante, y el laboratorio manipula eso en un sector donde no esté ni adulterado ni contaminado. Entonces yo así puedo tener un fármaco que constituye lo que llamamos grado médico. Por otro lado, los médicos adherimos al método científico y entonces lo que hacemos antes de administrarle un fármaco a una persona es ver la seguridad del fármaco. Y para poder ver la seguridad del fármaco y la eficacia, por supuesto, lo que nosotros hacemos es respetar esta pirámide que ustedes están viendo acá, que yo les puse, que es una pirámide donde
la parte de la base de la pirámide son los primeros estudios que nosotros hacemos, que son estudios de laboratorio en animales. Luego publicamos trabajos o hacemos trabajos con cada vez mayor nivel de evidencia. Y entonces, por ejemplo, tenemos estudios de caso, estudios de casos controles comparados contra controles que no recibieron la droga. Supóngase le damos la droga a un grupo de pacientes y a otro grupo de pacientes no, y nos fijamos qué pasa en estos dos grupos. Luego hacemos estudios de cohortes, que puede ser qué pasa con estos trabajos a lo largo de la vida. Y luego lo que hacemos son, digamos, utilizar los estudios que nos dan más confianza para poder utilizar estos fármacos. Tienen que ver con los estudios controlados, doble ciego, contra placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que hay dos grupos de trabajo donde nosotros desconocemos quién tiene la droga y quién no la tiene, y utilizamos ciertas medidas para ver los grados de respuesta que tuvieron las personas expuestas a la droga versus los que no estuvieron expuestos a la droga, pero que el que evalúa esto no sabe si está hablando con el grupo control o está hablando con el grupo que tomó la droga, ¿sí? Nosotros hacemos toda esta serie de estudios, ¿para qué? Para decir, bueno, le vamos a administrar un fármaco a tal o cual persona. Utilizamos esta metodología para conocer si realmente ese producto sirve para lo que nosotros creemos que lo tenemos que usar, y si es seguro. Y si es seguro quiere decir que si no va a tener más efectos adversos que eficaces. Entonces, esta es la manera en la que nosotros utilizamos un fármaco para tratamiento. Y además, tenemos organismos de control. Los países tienen organismos de control. ¿Qué quiere decir esto? Tienen organismos que van a fijarse si estos medicamentos que un grupo de trabajo autorizó sirven para lo que dicen que sirven y si son seguros para la salud de las personas. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que se ocupa de revisar todo lo que nosotros producimos y autorizar para que las personas lo puedan usar. Ahora bien, en el cannabis tenemos una situación particular. ¿Y cuál es la situación particular? No somos los médicos los que dijimos vamos a estudiar la planta de cannabis, ni los científicos, para ver si sirve para las personas, sino que fueron las personas las que vinieron y dijeron, che, a ver, esto a mí me sirve, ¿por qué no lo estudian? Las mamás, sobre todo, de chiquitos, por ejemplo, con epilepsia, que vieron que sus hijos respondían bien a la epilepsia y entonces, como la ciencia no los escuchaba, se fueron a cultivar en sus casas, hicieron sus propios aceites, se lo dieron a sus hijos y mejoraron a sus hijos. Entonces acá tenemos una situación inversa a la habitual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de alguna manera las personas se apoderaron de estos usos antes que la ciencia. Perfecto. Todos mis respetos. Ahora bien, yo como profesional tengo que dejar que hagan cualquier cosa. Que cualquiera se tome cualquier cosa, que cualquiera esté expuesto, por ejemplo, a usar para sus hijos una flor contaminada con un hongo, como hemos visto algunas veces, o un producto adulterado porque un tercero lo produce y le dice que está bien porque no puede medir qué tiene o qué no tiene y nadie lo controla. Entonces ahí me parece que tenemos dos cosas. Por un lado, la necesidad de las personas con la necesidad de acceso, que es sumamente importante. Y por otro lado, la obligación y la responsabilidad de los profesionales, donde tenemos que intervenir para lograr para la gente un acceso seguro y eficaz. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para informar a las personas qué pueden y qué no pueden, y además tenemos que trabajar desde las políticas públicas para que accedan a un costo correcto. Porque ¿qué nos pasó? Nos pasó que las personas pidieron, entonces en algunos lugares empezaron a desarrollar fármacos. Por supuesto, ustedes conocen a la industria farmacéutica, no se los tengo que decir yo. La industria farmacéutica pone plata, desarrolla un fármaco, y después ¿quién lo paga? ¿Cuánta gente tiene acceso a ese fármaco? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo como profesional le digo, no, mire, usted va a poder tomar esto que está acá. Por ejemplo, uno de los primeros que salió fue el Epidiolex, que es de una compañía farmacéutica que lo probó para epilepsia y es un fármaco seguro y eficaz para epilepsia refractaria, que es el 30% de las epilepsias. Entonces, este fármaco era muy caro, no existía en Argentina. Claro, pero las epilepsias refractarias sí existían en Argentina. Y muchas familias tenían chicos con epilepsias refractarias a fármacos, que no respondían a fármacos. Actualmente no se llaman refractarias, se llaman resistentes, perdón. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le decíamos, bueno, mire, usted va a tener que tomar Epidiolex.
lo va a tener que importar. Entonces la gente, ¿qué hacía? Sabía que se podía cultivar, iba, cultivaba, se hacía su propio aceite, se fijaba cómo hacer, y lo utilizaban. ¿Y nosotros qué hacemos con eso? Le decimos a la gente no lo use, deje que su hijo convulsive. Entonces ahí se empezaron a armar las ONGs de mamis, como Mamá Cultiva, como Cameda, que empezaron a trabajar para el acceso de la población a estos tratamientos. Pero el tiempo pasa, la ciencia se aboca a partir de los años 60 en adelante al estudio de esto, y bueno, todo cambia por suerte y avanza por suerte. Entonces, hoy la situación es que nosotros tenemos una ley, que es la 27350, que permite el uso de cannabis. Tenemos productos, bueno, hay distintos tipos de productos, voy a volver a la presentación, hay distintos tipos de productos. Como les decía antes, este es un fármaco, el Epidiolex, que tiene cannabidiol, es la droga madre para el uso de epilepsia resistente a fármacos, que nosotros ya no la necesitamos porque ya tenemos productos acá, pero fue la primera que salió. Luego hay algunos que son categorías fitoterápicos. En la ley argentina no existen los fitoterápicos, pero este es un producto uruguayo. En Uruguay sí existen los fitoterápicos, entonces ellos tienen estos productos fitoterápicos. Estos son de los primeros que nosotros hemos importado para nuestros pacientes cuando los pacientes necesitaban y no teníamos. Luego hay medicamentos a base de cannabis, que son productos vegetales, se llaman ahora, productos vegetales a base de cannabis, que ya tenemos productos en farmacias. Y luego la ley contempla el uso de preparados magistrales que todavía no tenemos disponibles. Respecto al marco legal, digamos que no es mi fuerte porque no soy abogada, pero lo importante es que ustedes sepan que tenemos la ley, la 27350, que salió en el año 2017. Luego de estas resoluciones que ustedes van viendo acá, hay muchas más, pero yo quiero detenerme en el ReproCam. ¿Y por qué quiero detenerme en el ReproCam? Porque el ReproCam fue el mecanismo que encontraron las políticas de nuestros gobiernos para resolver dos cuestiones. Uno de los problemas grandes que teníamos es esta estigmatización que hay sobre la gente que usa drogas, o que usa cannabis en este caso, que es de lo que estoy hablando, y la persecución por la aportación de drogas, ¿sí? En una lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y nos agarran a los pibes, porque se fuman un caño, nos agarran a los pibes y lo meten en cana. Entonces esto no puede pasar, porque ya sabemos que un pibe que va con un cigarro de marihuana no es un narcotraficante. O un pibe que tiene en su casa una planta porque se la quiere cultivar, porque no le quiere comprar al narcotraficante, no es un narcotraficante. Entonces acá la sociedad tenía un problema grave con esto, porque los pibes, los perejiles, estaban en cana todo el tiempo. Entonces el ReproCam acá de alguna manera vino a salvar esta situación. Porque ¿qué es el ReproCam? El ReproCam es un registro de profesionales eh, que se registraron para poder dar acceso al cultivo a cultivadores solidarios. Es una autorización que otorga el gobierno a través de esa resolución, la 800, del año 2021, que lo que permite es que las personas puedan tener sus propios cultivos. ¿Cuánto permite? Lo tengo escrito más adelante, me parece, pero permite que las personas que tienen la autorización puedan tener hasta 40 gramos de flores secas, que puedan transportar por la calle, ¿verdad? Que puedan transportar 6 frascos de 30 mililitros de aceites, o que puedan cultivar en sus casas hasta 9 plantas en floración por persona a la que van a asistir con su cultivo. ¿Cómo se tramita el ReproCam por mi Argentina? ¿Cómo tiene que estar? ¿De qué se trata? Bueno, consiste en un acuerdo donde una persona que va a cultivar la planta va y le dice a un profesional, le dice, mira, yo uso marihuana porque no duermo, entonces cultivo porque no duermo. Entonces el profesional escribe, la persona viene y me dice que no duerme, entonces pone insomnio y firma como responsable de ese cultivo para que esa persona cultive. Y eso se tramita a nivel nacional y la persona puede cultivar. Entonces, ¿quién es el responsable del cultivo?
el médico, en conjunto con el cultivador. ¿Y qué se produce ahí? Bueno, se produce un aceite o no, porque la verdad que yo si firmo un ReproCan, ¿cómo sé qué haces vos con la planta que cultivas? No, ¿cómo te controlo? ¿Que voy a tu casa después a ver qué haces con la planta? Y esto no está, de alguna manera, no estaba organizado que los cultivos individuales se controlaran, ¿verdad? Sí, los cultivos a través de las ONG, donde tienen que tener, se supone, un control eh, a nivel nacional. Entonces, esto resolvió de algún modo todas esas personas que estaban utilizando aceites en sus casas para sus familiares sin la posibilidad de acceder a productos que tuviéramos acá en nuestro país, como este, que es especialidad medicinal, que sería como un fármaco que ustedes compran en la farmacia, que no teníamos en ese momento porque el primer producto que salió en Argentina fue en 2020 y el segundo fue en 2021. Entonces lo que hacía era como suplir todo ese vacío que se tenía, donde la única forma de resolverlo era a través de la importación, que por supuesto tardaba meses y era costosísimo. Así es que, ¿cómo accedemos entonces a un uso de cannabis con seguridad y eficacia? Bueno, podemos tener estos tres accesos: producción pública nacional, productos farmacéuticos o el ReproCan. ¿Qué decimos respecto de la producción pública nacional? Bueno, ustedes saben que tenemos el aceite de cannabis leaf, que es cannabidiol, que se produce en la provincia de Santa Fe y que se utiliza para pacientes con epilepsia refractaria, es producción pública. Y luego tenemos la empresa estatal Canaba, que está en Jujuy, que tiene varios productos. Ustedes saben que las provincias tienen autonomía sanitaria, entonces las provincias pueden. De hecho, el aceite de Canaba está autorizado por ANMAT ahora. Hace no tanto se autorizó por ANMAT. Luego tenemos algunos productos farmacéuticos. El primero que salió es en 2020, el Comupidiol, del laboratorio Aleph. También es cannabidiol, tiene 100 miligramos por mililitro. También está orientado al uso en pacientes con epilepsia resistente. En 2021 salió que es el Cambis, que es también lo mismo, el mismo producto, cannabidiol 100 miligramos por mililitro. Ambos productos son la réplica del Epidiolex, que yo les mostré que se hace en el exterior, que fue el primer producto que se comercializó como especialidad medicinal en el mundo para epilepsia resistente a fármacos. Actualmente hay dos productos más. El Cambis tiene una forma de 10 mililitros que está autorizada como producto vegetal, y el laboratorio Aleph acaba de lanzar uno que se llama Totax, que tiene 0,2% de THC. Porque lo que nos pasa como profesionales que utilizamos cannabis para uso médico es que nosotros necesitamos moléculas de tetrahidrocannabinol. Las moléculas más abundantes en la planta de cannabis son el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. El cannabidiol es que se utiliza especialmente, o su uso es muy importante para epilepsia, pero el tetrahidrocannabinol es la molécula conocida como eficaz para el tratamiento del dolor. Entonces lo que nos pasa es que nosotros necesitamos más productos que tengan más cantidad de tetrahidrocannabinol para poder atender la demanda de aquellas personas con dolor, porque sabemos que es efectivo para ese uso. Como les contaba antes, el ReproCan es otra forma de acceder, y estos son, les conté un poquito antes, se puede acceder, digamos, se puede tener entre 1 y 9 plantas florecidas, pueden cultivarse hasta 6 metros cuadrados. La condición del cultivo es que tiene que ser un cultivo interior, porque entonces uno en el interior puede controlar más las variables de temperatura y humedad. El cultivo exterior no está permitido y se puede transportar entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas sin que la ley nos caiga encima, ¿no? Esa es la forma de cultivar para el ReproCan y, bueno, no es con la que yo acuerdo, pero me parece que resolvió varios problemas que tenía nuestra sociedad. A ver, ¿qué pasa para qué lo usamos? ¿No? ¿Por qué usamos cannabis? ¿Cómo es la situación de usar cannabis?
a ver si yo les puedo explicar un poquito mejor, que esto me resulta como bastante complejo. Nosotros utilizamos cannabis porque dentro de nuestro sistema nervioso hay un sistema que se llama sistema cannabinoide endógeno que produce cannabis. O sea, nosotros tenemos una producción interna de lo que llamamos endocannabinoides, o sea, sustancias que se producen a nivel del sistema nervioso que tienen un efecto que es similar a los cannabinoides que tiene la planta. Entonces ahí es donde actúa la planta, cuando uno la otorga desde afuera. O sea, donde actúan el cannabidiol, o el tetrahidrocannabinol, o el cannabigerol, o el cannabinol. Bueno, o sea, muchos de los cannabinoides que tenemos actúan ahí, en ese sistema endógeno. Entonces nosotros tenemos evidencia científica desde esta pirámide que yo les contaba, que nosotros utilizamos para medir qué fármaco sirve y qué fármaco no sirve, tenemos evidencia científica de alta calidad solo para algunos usos. Pero eso no quiere decir que no haya muchos otros usos para los cuales los cannabinoides son efectivos. Simplemente todavía no los tenemos estudiados según nuestros métodos, ¿no? Porque si viene alguien y me dice, bueno, la verdad que yo siento que para mi bruxismo el cannabis es buenísimo. Bueno, yo no te puedo decir que no, porque vos tenés tu sistema cannabinoide endógeno que tal vez hace que de alguna forma en las moléculas que ingerís te sirvan y te hacen efectivas para ese síntoma. Yo no te puedo decir que no, pero sí te puedo decir que yo no lo tengo medido. Según los métodos a los que yo adhiero, no tengo evidencia científica que diga que vos lo puedes usar para el bruxismo y va a ser efectivo. Entonces yo no te lo puedo dar porque te estoy engañando, porque desde como yo estudio y en lo que yo creo y considero desde la ciencia, no lo tengo probado. Pero sí tengo probado estos usos que les cuento acá. El uso médico con mayor nivel de evidencia es la epilepsia. La epilepsia resistente a fármacos, que como les decía antes es el 30% de las epilepsias. Luego sabemos que hay productos que son útiles para la espasticidad en enfermedades tan importantes como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene un componente inmunológico, pero también tiene un componente degenerativo a nivel del sistema nervioso central y se acompaña de una sensación de rigidez y de dolor muscular que los pacientes transmiten. Y el Sativex, que es este segundo producto que ustedes ven acá en el medio, el Sativex es un preparado que tiene nabiximoles, que se une, decimos nosotros, tiene un ratio 1:1 entre cannabidiol y tetrahidrocannabinol, y ese spray es un spray oromucosal que es efectivo para la espasticidad en esclerosis múltiple. Este producto nosotros no lo tenemos disponible en Argentina, sí está disponible en el mundo, incluso forma parte de guías de práctica clínica, por ejemplo, en Inglaterra o en España, donde se hacen pruebas terapéuticas para aquellas personas, está indicado para aquellas personas que no responden a los fármacos iniciados probados como primera línea, se utiliza ya Sativex. Nosotros no tenemos acá este producto porque no tenemos permitido por ley esta cantidad de uso de tetrahidrocannabinol. Luego, también tenemos evidencia de bastante alta calidad para dolor crónico, que en general es dolor neuropático. Dolor neuropático es una forma neurofisiológica de dolor, o sea, tiene una neurofisiología, una fisiopatología, un mecanismo de presentación que es bastante particular. Entonces, para ese tipo de dolores también es útil, también son útiles los cannabinoides, y en este sentido, lo que está descrito en la mayoría de los casos es que el más útil es el tetrahidrocannabinol, pero la verdad que con cannabidiol hemos tenido muy buenas respuestas. Luego, el uso para náuseas y vómitos asociados a tratamientos quimioterápicos. Los tratamientos quimioterápicos en pacientes oncológicos tienen muchos efectos adversos, sobre todo náuseas y vómitos. Muchas veces la gente deja de recibir estos tratamientos por los efectos adversos de los quimioterápicos, y en este sentido los cannabinoides son muy útiles para paliar esas circunstancias. Y también la anorexia asociada a patología oncológica o incluso SIDA enfermedad. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando del tetrahidrocannabinol, que como todos ustedes saben, da hambre y entonces sirve para este tipo de condiciones. Luego, como les decía antes, el sistema cannabinoide endógeno
ocupa gran parte de nuestro sistema nervioso central, está distribuido en muchos sectores de nuestro organismo, de nuestro cerebro, y por supuesto, tenemos probado, ustedes verán en letra más grande algunos de los trastornos en los que tenemos probado o más medido su uso, pero sabemos que, por ejemplo, en ninguno de todas las condiciones que yo les hablé, en ninguno reemplaza a los tratamientos tradicionales, en ninguno. Pero sí sabemos que puede haber en muchas condiciones de patología un desequilibrio de nuestro sistema cannabinoide endógeno. Y ese desequilibrio hace que a veces las personas no respondan a los tratamientos convencionales. Entonces, como coadyuvante, es muy útil. Por ejemplo, en el espectro de ansiedad, mucha gente mejora, particularmente en mi área es muy importante para los pacientes que tienen deterioro cognitivo o demencia. ¿Por qué? Porque acá tenemos un grave problema, y es que los psicofármacos en pacientes añosos, los psicofármacos convencionales, pueden tener efectos adversos muy importantes y suelen tener efectos devastadores, porque ustedes saben que una problemática muy importante que tenemos en la población adulta mayor son las caídas. Y si nosotros le damos un psicofármaco a una persona que puede tener un trastorno motor, que en la gran mayoría de los casos está asociada a adultos mayores, entonces podemos hacer que se caiga. Entonces, ¿cuál es el beneficio de los cannabinoides? Bueno, no produce este grado de sedación y de efectos adversos tan importantes, y sí nos calman la ansiedad y la agitación. Por supuesto, muchas de las personas adultas y no mayores tienen problemas para dormir. Saben que la sociedad nos invita a problemáticas cotidianas. Entonces, a veces las personas no duermen porque tienen ansiedad. Bueno, lo mismo son muy efectivos para el insomnio asociado a ansiedad. Hay una condición bastante particular que tiene que ver con el trastorno espectro autista. El trastorno espectro autista tiene bastantes avanzados estudios, y de hecho el cannabidiol es una de las moléculas que ha demostrado actuar en el núcleo central del autismo, mejorando la capacidad relacional de los chicos con autismo. Entonces, digo, tenemos que pensar que nosotros tenemos que trabajar por esto. Tenemos que trabajar por esto otorgando conocimiento, otorgando información, haciendo que los profesionales de la salud que estigmatizan y no escuchan, porque ahí me hago cargo de la parte que me toca, y es que tiene que ver con que muchas veces las personas son, digamos, negadas a un uso porque los profesionales de la salud no estudian, no se interiorizan y no respetan el derecho del otro. Entonces, quiero que vean un poquito las portadas de revistas muy importantes, cómo nosotros trabajamos eh, para poder hacer que a la forma en que nosotros conocemos la medicina y a la forma en que nosotros conocemos la salud y a la forma en que nosotros accedemos a la ciencia, todos los profesionales adhieran, porque es nuestra obligación, de los que creemos en que el cannabis puede otorgar beneficios para las personas, es nuestra obligación traer a todos los profesionales de la salud, hacer que esto se enseñe en las universidades, a publicar en revistas importantes, y a que cada vez más profesionales respeten el derecho del otro de utilizar una determinada sustancia para su propio beneficio. Nosotros como médicos trabajamos desde acá, pero hay personas que trabajan desde otros lugares, desde el cultivo, desde la ONG, desde la militancia, como decía Aldo hace un rato. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar nuestros puntos de encuentro, ¿no? Porque ahí todos los profesionales de la salud y todas las personas que estemos implicadas, por supuesto en el desarrollo de políticas públicas, tenemos que saber que el sistema cannabinoide endógeno es un target farmacológico muy importante que puede otorgar beneficio y mejoría a muchas personas en muchas condiciones, que es realmente un problema eh, para los países tener buenas políticas, y se los digo con conocimiento de causa porque me ocupo de estudiar las leyes en los distintos países de Latinoamérica.
realmente no encontramos, todavía no encontré en todos los países que estuve investigando, todavía no encuentro cuál es la mejor forma de regular el uso de la sustancia, pero sí hay una cosa que tengo clara y es que la salud es un derecho y las personas necesitamos que se respeten nuestros derechos. Los médicos tenemos ciertos principios bioéticos que respetamos y tenemos que considerar básicamente que primero no tenemos que dañar a las personas, luego tenemos que ser justos con todo lo que nosotros otorguemos y considerar que el acceso es parte de la justicia, que tenemos que, si podemos, beneficiarlos en lo que se pueda, y si una persona desde su cultura, desde su conocimiento, considera que esta sustancia lo puede beneficiar, yo como profesional lo tengo que respetar, y que tenemos que hacer que las personas sean autónomas y que puedan dirigir sus tratamientos de alguna manera o por lo menos participar en ello. Esto a mí me responsabiliza como educadora y como ofrecedora de conocimiento para que nosotros podamos todos utilizar esto para el bien común. Así que creo que es todo. Me parece que, bueno, los invito a que trabajemos mucho por el bien de todos. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, muy activa como siempre, muy importante la información. En primer lugar, hay una pregunta acá de Gabriela, creo. Gabriela, sí, dice, para la fibromialgia, que es una enfermedad bastante discutida, ¿podría ser utilizada? Tiene dos preguntas, parece. Si la, si la fibromialgia es discutida. Y segunda pregunta es si sirve el cannabis o Bueno, algún... eh, me apena que ella diga que la fibromialgia es discutida porque esto es lo que siente toda la gente que tiene fibromialgia, ¿no? Parece que las personas que tienen dolor tienen que poder llevar un cartel en la frente que diga que tiene dolor, porque si no nadie le cree. Y para esto lo que yo quiero decir básicamente es que adhiero a la definición de dolor que escuché de hace muchos años cuando hice un curso de medicina paliativa, una enfermera allá por el año 1900 que en este momento no me sale el nombre, dentro de un rato me lo voy a acordar, y ella dijo que dolor es todo lo que una persona dice que le pasa cuando dice que tiene dolor. O sea, que si yo te digo que tengo dolor, y vos me tenés que respetar. Así que si la fibromialgia, o sea, no podemos discutir la fibromialgia. La fibromialgia, que nosotros los profesionales no hayamos podido demostrar dónde está el centro del dolor que está alterado en la fibromialgia, no quiere decir que no exista. Y las personas tienen dolor, punto final. Sí, acá tengo que aclarar otra cosa más. Habitualmente, a, las, los médicos, o sea, lo que yo creo es que los médicos no somos cannabinólogos. Creo que los médicos somos médicos. Y yo no soy ni paracetamóloga, ni ibuprofenóloga, ni lamotriginóloga, ni cannabinóloga. Yo soy médica, neuróloga, en todo caso puedo decir neuropsiquiatra, en todo caso puedo decir neurocientífica, y entonces yo voy a tratar con cannabis, como con cualquier otro fármaco, las especialidades que a mí me competen. La fibromialgia, como todavía no está descrita como una enfermedad del sistema nervioso central, aunque yo creo que lo es, yo no la trato, pero sí se utiliza cannabis para la fibromialgia y como es para dolor, se utiliza más concentración de tetrahidrocannabinol que de cannabidiol. O sea, esos preparados que yo digo que no faltan. ¿Y quién lo trata? Lo debería tratar un reumatólogo, que es el que se ocupa de la fibromialgia, y debería otorgar la posibilidad al paciente de también utilizar este producto para esto. Muchas gracias. Eh, con el tema de la pandemia, del COVID, empezó a dar vuelta de nuevo, digamos, en relación a los síntomas de COVID, el tema de la fibromialgia. No sé si vos recordás algo de eso, Michu. Bueno, pero es un poco desviarse del tema. Pero para decir que en la medicina hay muchas cosas que, digamos, su mecanismo molecular más íntimo no se conoce. Igualmente se puede actuar científicamente. ¿De qué manera? Bueno, se define en el nivel conductual sintomático el trastorno. Por ejemplo, la fibromialgia tiene un perfil muy claro desde el punto de vista de los síntomas, ¿sí? Y se practica algún tipo de intervención fundamentada.
Sí, estadísticamente, a través de estudios doble ciego, a través de distintos tipos de cosas, se demuestra que ese tratamiento es efectivo para ese conjunto de síntomas, se cuenta con evidencia para recomendar ese tratamiento. Aunque no se conozca el mecanismo íntimo, porque hay muchísimas cosas que no conocemos el mecanismo molecular íntimo. Usamos psicofármacos y no conocemos completamente los circuitos neuronales que sostienen, por ejemplo, el humor. Conocemos algunos, no conocemos todos. El sistema cannabinoide que plantea acá Michuli tiene un montón de receptores, un montón de zonas de producción, un montón de órganos en donde actúa la sustancia. Igual que otros fármacos, ¿no? Porque hay fármacos que uno lo da para una cosa y tiene efectos secundarios porque actúan en otro lugar. Entonces, el mecanismo íntimo, que sería la neurofisiología o la neurofisiopatología de una enfermedad, no siempre es totalmente conocido. Igual hay márgenes para acción científica que protegen al paciente de los efectos secundarios y que fundamentan la razón por la cual lo utilizamos y que además alimentan el camino de mayor conocimiento. Acá hay una pregunta ideal para la doctora Michuli. Yo me pregunto, que me cuesta mucho dormir, ¿con qué profesional me tendría que contactar para poder usar cannabis recetado? O sea que ya tiene el tratamiento. No, lo que, lo Adelante. que, lo que nosotros, a ver, una persona que no puede dormir habitualmente va al psiquiatra. Y entonces el psiquiatra debería poder ofrecerte, si vos quisieras, y está dentro de tu cultura, debería poder ofrecerte esto. ¿Por qué digo está dentro de tu cultura y si vos quisieras? Porque no es un tratamiento de primera línea. Como yo les decía antes, hay un montón de fármacos que se utilizan con éxito y que están probados en eficacia para el tratamiento del insomnio. Entonces, seguramente el psiquiatra no se los va a ofrecer como primera opción. De hecho, puede ser que hasta se niegue a dárselo, porque lo que nosotros tenemos que hacer es primero probar con los tratamientos que están indicados para, para ese fin, digamos, para el insomnio tenemos muchos medicamentos que se pueden utilizar. Ahora, puede pasar que vos como persona con derechos digas, yo no quiero tomar un psicofármaco, yo quiero tomar cannabis. Entonces, tu psiquiatra te puede decir, yo no trabajo con cannabis, no te lo voy a recetar, o te puede decir, sí, probemos tal cosa o tal otra. Eh, por supuesto, esto va a quedar entre el conocimiento que tenga el profesional, las posibilidades y lo que vos adhieras. Para mí la relación, los tratamientos entre las personas son un acuerdo entre las personas. Eh, así que en ese camino estamos. Yo creo que la pregunta que hace Viviana es muy importante y nos permite abrir a otros temas bastante importantes de divulgación. La primera cuestión es que en general una buena medicina utiliza un recurso farmacéutico u otro tipo de recursos, porque hay otro tipo de recursos, eh, después de un diagnóstico. Porque es posible que una persona no duerma bien por muchas causas, Claro. no solo por alguna que se pueda tratar con cannabis. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad puede conducir a un problema de sueño. Y entonces, ¿qué uno que tiene que hacer? Tratar el sueño como síntoma o tratar de diagnosticar si hay un trastorno de ansiedad y tratar la ansiedad. Y a su vez, una vez que se hace un diagnóstico, puede abrirse más de una forma de tratamiento. Puede haber un tratamiento que sea psicoterapia y otro tratamiento puede ser farmacológico y otro tratamiento puede ser conjunto. Y a su vez, un tratamiento farmacológico puede implicar una serie de pasos en donde se utiliza un fármaco que puede ser exitoso o no exitoso, o un fármaco que tiene que ser ajustado en su dosis porque tiene efectos secundarios que se pueden controlar con la dosis. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No hay una receta, es necesaria una medicina individualizada y lo más importante es que esa medicina individualizada trate de respetar la complejidad de la conducta humana, si estamos hablando de tema de conducta, ¿no? Porque por ahí es un apendicitis o una infección
y no estamos hablando de conducta, pero tratar de identificar con la mayor precisión posible para poder ajustar los recursos terapéuticos de la mejor manera. Por eso tu pregunta es muy importante. Hay otra Y por cosa. eso... ¿Mm? No, no, Y decía que por- hay una cosa importante que vos dijiste acá, Aldo, que se desprende de esto y que tiene que ver con que por eso es importante que las personas vayan al médico. Porque para usar cannabis como tratamiento médico hay que ir al médico, porque el cannabis, como es un fármaco más, tiene interacciones farmacológicas, sitios de acción, como vos decías hace un rato. Entonces, la persona no solamente va a tomar el cannabis, aunque sea recetado, sino que además tiene que tener un profesional que interprete que ese cannabis no le va a hacer mal para otros sistemas, e incluso que no se va a cruzar con otros fármacos u otras sustancias que esa persona usa. Exactamente, es muy importante que vaya al médico y que el médico tenga un espectro abierto de consideraciones y de escucha para lo que plantea el paciente. Porque también sabemos nosotros que hay médicos que te encajan la receta y vení dentro de 6 meses. Y esto no puede ser así. Esto es parte de la crisis del sistema médico. Es parte de la crisis del sistema médico que hay que combatir no solo desde la medicina, sino también desde todos nosotros, los usuarios y los distintos lugares. Muy bien. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, vos en una transparencia, Michu, pusiste, perdón, doctora Michuni, la conocemos así dentro de nuestro equipo. Pusiste producción pública y después producción farmacológica, como si la producción pública no podría abarcar incluso, no pudiera abarcar incluso la producción farmacológica, ¿no? Y también otra pregunta, por otra charla que vos diste y me quedó colgada, es el tema de las patentes. Estos medicamentos que vos nos mostraste, ¿tienen patentes? La patente es una parte muy importante del sistema capitalista por el cual un laboratorio se apodera durante un tiempo de la producción exclusiva o bajo pagos imposibles de una molécula, ¿no? Entonces, la pregunta sería, eh, ¿habría que impulsar la producción pública de cannabis? ¿Y qué implica la producción? ¿Solamente el cultivo? ¿Solamente el cultivo para, por ejemplo, producto textil? ¿O también la producción farmacéutica? Que es un tema que cada vez que lo planteamos se nos tiran encima y nos atacan, lógicamente porque hay intereses monstruosamente importantes desde el punto de vista financiero. Bueno, vos te imaginarás que lo que yo quiero es que haya producción pública nacional, no solamente de cannabis, sino de todos los fármacos que existen en la farmacopea argentina. O sea, esto no es un problema que tiene que es solamente con el cannabis. De hecho, yo creo, no estoy adentro de las políticas, pero no las conozco, digamos, pero yo creo que hay en marcha muchos sectores que tienen autorización ya para cultivar, que van a terminar trabajando van a terminar siendo para políticas públicas. Porque este es el camino que queremos muchos sectores, que haya políticas públicas de producción y que tenga calidad de especialidad medicinal. Aunque lo que más parece estar en este momento eh, en marcha es el producto vegetal. ¿Y por qué lo digo así? Porque los requisitos que la ley pide para la producción de productos vegetales son mucho menos exigentes que los que tiene que cumplir la especialidad medicinal. Entonces, la especialidad medicinal en general va a ser de un laboratorio farmacológico, como está en el laboratorio Aleph y el laboratorio ELEA produciendo esto, pero con un poquito menos de exigencia, pero con seguridad y calidad, contempla la ley el producto vegetal. ¿Y a qué me refiero con esto? El producto vegetal es un producto de planta entera, no es una molécula aislada que patentable, sino que es un producto de planta entera. Este producto de planta entera tiene menos exigencia desde la ley y puede ser más, se puede producir más fácilmente. Entonces, esto yo creo que está en marcha desde la política pública para poder tener acceso.
Ayer me mandaron justamente que hay en el campus de la provincia de Buenos Aires, ahora se va a dictar un curso que tiene, bueno, donde se contemplan cultivadores, ONGs y demás, o sea que se está trabajando también desde ese lugar, yo creo que para promover estas políticas, ¿no? Luego lo que se necesita una maquinaria importante, unos gastos importantes, pero se está trabajando. De hecho, por ejemplo, en otra orden de cosas, hay una red pública de laboratorios para poder medir cannabinoides. Porque, yo, por ejemplo, me voy a autopreguntar algo que al principio me costó mucho contestarme, pero viene, no sé, ¿quién dijo? Viviana. Viene Viviana, que resulta que su psiquiatra no le quiso dar cannabis. Entonces, en la otra cuadra de su casa hay una ONG y en esa ONG le vendieron un frasquito de cannabis. Entonces ella viene a mi consulta y me dice, mira, yo estoy tomando esto. Y me muestra el frasquito. Y yo entonces, ¿qué le digo a Viviana? ¿Qué es esa porquería que compraste? A ver, ¿qué clase profesional sos? No, le digo a Viviana, mira, Viviana, ¿dónde lo compraste? Por favor, anda a decir a la persona que te lo vendió que me mande el análisis de cannabinoides. Porque, a ver, no es que yo, porque creo en toda esta medicina que te conté, entonces voy a dejar de respetar a este sujeto y le voy a decir, si vos no compraste el producto del laboratorio ELEA, entonces no te atiendo, ¿no? Porque yo no trabajo para ELEA. Yo quiero que Viviana tenga su producto. Entonces yo agarro y le digo, bueno, a ver, Viviana, anda a decirle a la persona que te lo vendió que te dé el análisis de cannabinoides. Porque yo quiero saber, no si vos estás tomando 3 gotitas a la mañana, yo quiero saber cuántos miligramos de cannabidiol estás recibiendo. Porque yo quiero saber si tengo que ajustar la dosis o no. Entonces Viviana va a su cultivador y su cultivador le dice, que es lo que escucho, ¿no? Disculpen. Decirle a tu doctora que no sabe nada, que esto se toma así, 2 gotitas a la mañana, 3 gotitas a la noche. Bueno, entonces yo le digo, mira, Viviana, la verdad es que si tu cultivador no sabe lo que te está dando, yo como profesional te tengo que decir que yo no sé si esto es efectivo o no es efectivo, porque si no la estoy engañando yo a Viviana. Y yo no la quiero engañar a Viviana. Entonces hay una red, que es la RACME, una red de laboratorios públicos que tienen estándares para que se puedan hacer mediciones de contenido de cannabinoides en los aceites en todo el país. Se armó toda una red de laboratorios públicos, que ahora en este gobierno no sé cómo está, pero se armó toda una red de laboratorios públicos donde los estándares para poder medir eso se hacen en el INTI. Entonces, esos laboratorios van a poder tener, la gente va a poder tener acceso a que si tienen un determinado producto vendido por un cultivador solidario, pueden llevar ese producto a un laboratorio y decir, bueno, medime si está contaminado, medime si está adulterado, porque hemos tenido aceites que tenían diazepam, por ejemplo, o clonazepam, o tenían arsénico, o tenían hongos, porque las flores, si ustedes las dejan en un medio húmedo, las flores se contaminan y se contaminan con hongos. Y un hongo en una persona que está inmunosuprimida puede llegar a ser una enfermedad grave. Entonces, si hay una red de laboratorios públicos, yo puedo decirle a esa persona, Viviana, bueno, mira, no te preocupes. ¿Tu cultivador no tiene el análisis de cannabinoides? Bueno, anda a tal laboratorio, medir los cannabinoides, fíjate que no está contaminado y podemos seguir usando tu aceite. Nada más yo tengo que saber qué tiene tu aceite para yo poder dártelo y decirte cómo y cuánto. ¿Respondí la pregunta yo? Ahora voy a hacer yo otra pregunta más. Son las más Espero que difíciles no las sea tuyas, demasiado Aldo, basta. molesta. Em, pero vos mencionaste el uso encubierto, el uso medicinal encubierto, ¿no? Una persona que descubrió que tenía insomnio o que tenía ansiedad y que fumando algún cigarrillo de marihuana, un porro, bueno, se sentía mejor. Y te consulta a vos y te dice, bueno, ¿qué hacemos? La pregunta ¿es fácil ese pasaje del uso medicinal encubierto al uso farmacológico? A ver, yo no lo voy a pasar si la persona no quiere pasar. El punto es este. Una persona viene y me dice,
yo vengo porque me duele la cabeza. Perfecto. Investigo por qué le duele la cabeza, le trato el dolor de cabeza. Cuando voy a tratar el dolor de cabeza, yo le pregunto, bueno, ¿vos tomás alcohol? ¿Vos usás alguna sustancia? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? Y demás. ¿Por qué? Porque yo para darle un fármaco tengo que saber con qué se va a mezclar. Entonces, y me dice, no, bueno, a mí, yo a la noche me fumo las 3 secas de cannabis. Bueno, ¿y vos lo vas a dejar eso? Entonces esa persona me dice, bueno, no, porque a mí me gusta. Bueno, está bien, capaz que te da dolor de cabeza y no se te pasa el dolor de cabeza con lo que yo te hago. Si esa persona tiene interés de dejar el uso de esa sustancia, entonces yo lo voy a acompañar. Si esa persona no tiene interés, no, porque no me viene a preguntar eso. Ahora bien, ¿qué quiero decir cuando yo hablo de uso encubierto? Lo que digo es, ¿cuántos ReproCan hay firmados en la Argentina? Creo que alrededor de 400.000. Bueno, yo no creo que haya 400.000 personas que utilizan cannabis para uso médico real. Creo que fueron a firmar el ReproCan porque cultivan para uso adulto y necesitan protegerse para que no los metan en cana. Entonces, hay un médico que se está haciendo responsable de esa situación que la conoce, yo creo, y decide firmarlo. Yo no tengo ni uno firmado. Yo no acuerdo con esos tratamientos. No me parece que uno tenga que fabricar ni el ibuprofeno en su casa, ni el paracetamol en su casa, ni el suplemento alimentario en su casa, ni el cannabis en su casa. Pero entiendo que hay situaciones particulares que nos llevaron hasta ahí. Por ejemplo, esa mamá que encontró que ese aceite que compró disminuía de 400 crisis por día a su hijo a 150. Entonces, ese aceite de esa mamá no lo va a dejar. Y yo no soy quien para decirle que lo deje. Entonces, entiendo que esta situación se pudo subsanar con esa circunstancia. Y respeto a las personas. Ahora yo tengo un aceite mejor para darle a esa persona. En este momento, después de 2020. Entonces ahora, si viene una mamá y me dice, yo estoy comprando el aceite de la esquina y a mi hijo le di siempre este aceite, yo le diría que todavía no sabemos qué hace el cannabidiol en niños, por ejemplo. Todavía no sabemos si a largo plazo tiene efectos adversos muy importantes. O sea, una cosa es que nosotros lo usemos en chicos con mucho compromiso, incluso con compromiso cognitivo que puede dejar terribles secuelas intelectuales, y entonces no nos va a importar porque es mucho más importante que este chico pueda vivir sin una crisis, pero si no, de otro modo, nosotros no usamos cannabinoides para tratamiento a menores de 18 años. Lo usamos siempre y cuando la patología sea tan grave como para tener que ser utilizado. Si no, siempre utilizamos primero tratamientos convencionales. ¿Cuándo usamos como primera opción? Cuando hablamos de enfermedades huérfanas, que son esas enfermedades que no tienen ningún tipo de tratamiento. Entonces, todos buscamos, y cualquier cosa que hagamos por una persona que no tiene que está desahuciada, siempre va a estar bien. Muy bien, muy bien. Este, la doctora Michuli muestra la garra médica, ¿no? El médico, además el médico de un paciente, porque todos los pacientes son únicos y la necesidad de evaluar en cada paciente qué es lo que lo beneficia y qué es lo que lo perjudica y qué es lo que yo puedo con mi acción generar como perjuicio para el propio paciente. Eh, una pregunta digamos, porque ahí hay una ventana en lo que vos decís, que es la siguiente. Es muy interesante escuchar cuando una madre que tiene un hijo con un problema crónico y que ha cargado con ese problema mucho tiempo, tiene un juicio que no es igual a todo el mundo y que puede ser incluso desde el punto de vista de la fineza del análisis de los resultados, superior a un médico que atiende a un paciente en 15 minutos. Eso no es un buen médico, no es una buena medicina, o no es una buena medicina y un médico obligado a hacerla. Bueno, no quiero echar culpas, pero digo, es muy interesante escuchar en esa ventana qué es lo que dice esa persona, porque nos puede abrir campo, ¿no? Sobre todo porque hay un problema ahí que en el consumo que vos lo señalás, que es el tema del aceite, si el aceite cambia.
Eh, y ahí hay una pregunta básica que yo quería meterte en el tema, en la discusión. Escuché que el cannabis es una planta con flores, digamos, sexuada, o sea que tiene, la semilla es producto de dos sexos. Y cuando hay sexo, nosotros sabemos que hay cambio genético. Entonces la pregunta, digamos, vos aclaraste muy bien que si cambias la tierra, si cambias las condiciones de iluminación, bueno, todo eso de cultivo cambia lo que produce la planta. La pregunta es si la semilla descendiente de una planta es igual a la planta que generó esa semilla, o incluso si todas las semillas de esa planta son iguales desde el punto de vista de lo que potencialmente pueden producir. Bueno, esto yo no soy cultivadora, con lo cual no es mi fuerte, pero sí puedo decirte que nunca podemos replicar de la misma planta el mismo contenido de cannabinoides, porque la planta es muy susceptible a las condiciones de cultivo. Entonces, tienen que ser, por eso el cultivo tiene que ser indoor y por eso tiene que ser absolutamente comprobado. Yo cuando pude ver cómo los laboratorios en Europa cultivan y vi los manuales que tienen para cultivo, los manuales que dicen cada una de todas las cosas que deben respetarse para cultivo, las buenas prácticas de cultivo, son extensísimos. Incluso en las buenas prácticas de manufactura tienen anotado y legislado hasta cómo tiene, de qué tejido tiene que ser la ropa del que va a ponerse y cómo tiene que vestirse para poder manipular tal o cual cosa. Digamos que las prácticas de cultivo son muy específicas y muy estandarizadas. Lo importante es que sean estandarizadas. Y así todo se sabe que muchas veces no tenemos los mismos quimiotipos de las mismas plantas. En Europa Muy bien. producen plantas con flores que tienen cero contenido de cannabinoides para usar de placebo en investigación, Aldo. Yo cuando vi eso me quedé estupefactada, como dicen los emojis. Está bien. Mirta nos Sí, quiere a mí preguntar. me queda. Ah, sí, Mirta. ¿A Sí, dónde buenas está? tardes. Ah, ahí está. Acá. Ah, va a hablar Ah. Mirta. Perfecto. Pensé que en el chat. Sí, bueno, a mí por ahí me queda esto con lo que decía, ¿no? La doctora, el tema del consumo, ¿no? Que muchas personas en Misiones nos pasa, ¿no? Que muchos jóvenes más que nada han solicitado el tema del ReproCamp. Y muchas veces lo han hecho justamente por un consumo no medicinal, sino justamente porque en Misiones lo que pasa, digamos, se vende mucha, digamos, mucha materia adulterada de lo que es el cannabis, porque se traslada desde Brasil, desde Paraguay, y es como que es una mezcla mucho más nociva de lo que sería consumir el cannabis solo, ¿no? Entonces, los pibes y las pibas prefieren plantarse su plantita, como decía la doctora, y si bien hay muchos que lo consumen en forma, si se quiere, no responsable, lo usan así como diciendo lo fumo para relajarme, en vez de fumarme un pucho, por ejemplo, un cigarrillo, que por ahí el tabaco es mucho más nocivo, lo consideran como que, bueno, fumarse una seca de cannabis es más saludable. Mi pregunta era, o sea, ¿es así? ¿Puede ser el cannabis más saludable si se quiere en consumo que lo que es el tabaco? Mirá, ahí tenemos un montón de cosas. En ese relato que vos dijiste tenemos un montón de aspectos para mirar. Primero, desde el punto de vista médico, los médicos nunca indicamos fumar, porque la combustión de una planta es lo que hace daño al organismo. No importa si fumas lechuga, tabaco o cannabis. La combustión ya es dañina para el organismo. Entonces los médicos ya, para uso médico, nunca vamos a indicar fumar. Sí indicamos vaporizar. Hay vaporizadores muy buenos, la vía inhalatoria es una vía mucho más rápida. De hecho, para el tratamiento del dolor es mucho mejor la vía inhalatoria con un vaporizador, incluso de flor seca, que se vio que tiene muy buena respuesta. Eso por un lado, nunca vamos a indicar fumar. Por otro lado, sabemos que la planta de cannabis es muy beneficiosa para muchas cosas, cosa que no está demostrado con el tabaco. En este sentido, uno puede decir que claro que es mejor. Ahora, cuando hablamos de cultivar para uso adulto,
tenemos que decir que ningún chico que tenga ReproCan debió tener ReproCan para esto. Acá las políticas públicas tienen que exigir la legalización de la planta para uso adulto, porque entonces no se mezclaría con la legalización para uso médico. ¿Por qué? Porque realmente lo que se vio en los países, ¿por qué se legaliza para uso adulto? Porque lo que se ve es que se disminuye la delincuencia y la exposición del consumidor a la delincuencia. Porque ya sabemos, bueno, con el cannabis no pasa tanto porque el cannabis está por todos lados, pero si estamos hablando de un consumo que tiene que ver con la cocaína o con otras drogas sintéticas que son más fuertes, los usuarios, ¿qué hacen? Se tienen que trasladar a sitios peligrosos para poder conseguir. O incluso tienen que estar expuestos a sustancias adulteradas, como vos decías, porque vienen están expuestos, digamos, a un montón de cosas. No solo sustancias adulteradas, sino también a exponerse a los narcotraficantes. Entonces, un país tiene que tener una política pública para prevenir que el usuario se tope con el narcotraficante y esté expuesto a una situación de riesgo. Por eso habría que tener políticas públicas para legalizar la sustancia. Y por otro lado, porque si vos estás hablando de una persona que va a tener un uso adulto porque le gusta simplemente y en algún momento se transforma en un usuario problemático, entonces, si vos tenés una sustancia controlada y una venta controlada, incluso estás cuidando a ese sujeto. Porque entonces vos podés saber a qué puede acceder, a cuánto puede acceder y de dónde puede acceder. La ilegalidad igual siempre va a existir. Y esto es lo que nosotros vemos que sucede en Uruguay, por ejemplo, que está legalizado tanto el uso adulto como el uso médico, y lo que pasa es que hay un montón de gente que va por fuera y que cultiva por fuera. ¿Por qué? Porque la cantidad de tetrahidrocannabinol que tiene el producto que se vende para uso adulto en las farmacias es menor que el que consiguen en el mercado ilegal. ¿Por qué pasa esto? Porque la semilla de la planta de cannabis original ya se perdió. Y el contenido de tetrahidrocannabinoides hace 30 años atrás era 5% y ahora es 30%. Hay incluso un montón de usuarios que se están retirando del uso adulto porque les produce un montón de síntomas paranoicos. Y ya me tocó en mi consultorio que vengan a verme para hacer tratamiento de reducción de daño porque sienten que las plantas les hacen mal y entonces utilizamos el aceite de cannabidiol para que las personas dejen de fumar. Pero ellos lo vienen a buscar. Cuando lo vienen a buscar es fácil. Muchas gracias, gracias por la explicación. De nada, Mirta. Fíjense en esto, perdón. No te escucho, Aldo. Bueno, ya que Aldo no va a hablar, voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Aldo al principio con respecto a esto de la falencia que hay en el sistema de salud, porque por la cantidad de ReproCan que hay hoy en día, porque si el sistema de salud, o sea, los médicos que firman el ReproCan tuvieran una asistencia hacia el paciente un poco más efectiva, digamos, no habría tanta cantidad y no habría el exceso. Por ejemplo, yo veo que por todos lados venden aceite de cannabis como que fuera, no sé, 1 kilo de papa. Exacto. Y ni sabemos qué procedencia tiene, cómo se hace, ni nada. Y lo más lindo que te lo ofertan como que dice, sí, porque este es mejor, y qué sé yo, y la gente a veces está tan desesperada que va y compra cualquier cosa que termina haciéndole peor que el tratamiento que estaba haciendo. Entonces, volvemos a que hay una necesidad de una política pública que se ajuste justamente a este tratamiento. Yo creo que por ahí sería lo más específico, digamos, como para decir si podemos empezar a trabajar con el cannabis o podemos empezar a tratarlo de otra manera y darle la importancia que realmente tiene, porque si es algo que realmente tiene un montón de beneficios, ver cómo podemos hacer para que realmente logre lo que se espera, digamos. Bueno, ya que ustedes estén acá es un montón, porque cada uno de ustedes va a multiplicar este conocimiento para el resto.
Eso es lo que queremos, que puedan difundir todo lo que se escuche y que se enseñe, conocimiento, información y conocimiento, para que la gente no esté presa de malas acciones. Te escuchamos, Aldo. Perdonen, sí, yo había interrumpido porque tengo una conexión un poco inestable y se me congela un poco en algún momento. Disculpen si interrumpí. Pero excelente las preguntas, excelentes las intervenciones. Eh, una cuestión, creo que fíjense cómo estamos hablando de cannabis medicinal, parece una cosa un poco técnica y nos derivamos inmediatamente a políticas públicas de muy diversa naturaleza. Políticas represivas, políticas de educación, políticas de información pública. ¿Por qué no llega esto al público? Es muy difícil que, por ejemplo, la eliminación de la prohibición del consumo de drogas, la prohibición, digamos, la política represiva se elimine si no hay un consenso social. Y ese consenso social hay que fabricarlo, no porque yo voy a drogarme porque me encanta, porque mucha gente sí conoce los efectos negativos de la adicción, pero no conocen cómo se combate y cómo, digamos, y lo otro que aparece es el enorme cúmulo de intereses que hay que vencer. Porque cuando en Rosario se empieza a investigar mínimamente aspectos del narcotráfico, lo que están comprometidos son familias de financistas muy poderosos y tradicionales. Son familias de la construcción edilicia de Rosario tradicional. Entonces, esa política pública no se va a lograr implementar si no hay un consenso popular, social, un conocimiento de la eliminación, digamos, de los beneficios que implica la eliminación de la prohibición, de eliminar la política punitivista, porque no sé, la política punitivista en realidad está al servicio del narcotráfico. Totalmente. Bueno, te perdimos, Aldo, un ratito. Agarrar a los perejiles y no combatir a fondo, a fondo. Yo tengo una pregunta más que es capciosa, pero, o no capciosa, tiene su propia contestación, pero me gustaría que lo diga Michu, que es el siguiente. Vos decís que no se utiliza en niños ni en adolescentes. Eso tiene, digamos, que la medicina esté tan cuidadosa de ese rango de administración, de evitar ese rango de administración, o prevenirlo en lo posible. ¿Tiene algún fundamento real? ¿Y en qué se basa eso? Y una segunda pregunta, si te acordás, ¿se ha verificado que se pase del lado farmacológico, digamos, del lado medicinal al lado recreativo? Es decir, que haya gente que utilice el medicamento basado en cannabinoides para uso recreativo. Em, Te contesto la última, que es más fácil, eso no lo conozco. Habitualmente la gente que utiliza para uso médico lo utiliza por alguna dolencia en particular. Cuando esa dolencia es crónica, pasa que no siempre se sostiene, eh, no siempre se sostiene el uso, depende de la dolencia. O sea, si es dolor, el uso se sostiene en general, porque la gente vive con dolor crónico. Si es otra dolencia que implica el uso de cannabidiol, lo que yo vi hasta ahora es que hay muchas veces el sistema cannabinoide endógeno se estabiliza. En eso hay un grupo de trabajo de toxicología que está tratando de medir si logramos que existe un sistema cannabinoide endógeno deficitario y un sistema cannabinoide endógeno como ya, digamos, cubiertas las necesidades en algún momento, eso se está estudiando. Pero pareciera, incluso lo que nosotros vemos a veces es que se pierde el efecto del cannabidiol por el cual uno empezó el tratamiento, y entonces uno tiene que hacer un washout, deja al paciente un tiempo libre de la sustancia, y cuando la vuelve a dar, vuelve a tener efecto.
Y esto no solamente está descrito para los cannabinoides, también está descrito para los antidepresivos, por ejemplo. Claro. Es Perdón, una algún pregunta ahí sí, que da Gabriela es ligada a esto. Si el uso del fármaco, cannabidiol, o el otro, el tetrahidro, produce adicción, ¿se conoce si produce adicción? lo que sabemos es que el tetrahidrocannabinol sí produce adicción, porque es la molécula psicoestimulante que tiene el cannabis. No conocemos el cannabidiol que produzca adicción. Y en este sentido, tengo dos respuestas para la primera pregunta tuya. Vos sabés que en los grupos de investigación, cuando nosotros utilizamos personas, voluntarios, para hacer investigación de determinadas sustancias, hay algunos grupos que nosotros no utilizamos. En general utilizamos adultos jóvenes. O sea que no se investiga en niños, no se investiga en embarazadas, no se investiga en adultos mayores. Entonces, como no se utilizan los niños como grupo de investigación, no tenemos estudiado qué pasa en los niños. Pero sí sabemos que el cerebro en desarrollo es particularmente sensible. Y sí sabemos que una embarazada es una gestante con un cerebro en desarrollo y un niño tiene un cerebro en desarrollo hasta por lo menos 20, 30 años. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias en este sentido? ¿Qué hacemos? ¿No usamos tajantemente cannabis en menores de 18 años? No. A ver, por supuesto que usamos. Pero lo que tenemos que pensar es que la dolencia que tenga ese niño o niña menor de 18 años tiene que ser tan importante como para que el cannabis le ofrezca un beneficio tal. Digo, cuando hablamos de encefalopatías epilépticas, por ejemplo, en el caso de epilepsias resistentes a fármacos, sabemos que la ley dice que se puede utilizar cannabidiol para encefalopatía epiléptica de Dravet, de Lennox-Gastaut y de esclerosis tuberosa. En el trabajo que hizo el Hospital Garraham, demostró que hay otras encefalopatías específicas en los que también, que cursan con epilepsia, en los que también lo utilizan. Pero todas tienen como condición específica que esa epilepsia va a producir un trastorno cognitivo tal que va a dejar al niño con una discapacidad intelectual. Entonces, si nosotros logramos controlar la epilepsia, sabemos que el impacto sobre la cognición va a ser menor, con lo cual sí utilizamos cannabinoides en esos niños. Pero tiene que haber esta condición, o sea, tiene que ser mucho más grave lo que le produzca la condición de base, como para que el cannabinoide no sea el que le produce una descompensación. Ahora, si estamos hablando de un niño con autismo, que tiene, es otra de las condiciones, el espectro autista es otra de las condiciones que nosotros tratamos con cannabis. Un niño que no se puede relacionar y al no poder relacionarse no va a adquirir conocimiento, no va a adquirir habilidades y esa adquisición va a depender de las habilidades relacionales que tenga ese niño, entonces le damos cannabis, porque si el cannabis va a tener la posibilidad de mejorar ese aspecto social de este niño, entonces lo va a mejorar también cognitivamente. Ahora, a cualquier niño le damos, le duele la cabeza, no duerme, está ansioso, no, de ningún modo, de ningún modo. Por eso yo digo, no usamos en menores de 18 años, porque la regla general es esa. Tampoco lo usamos en embarazadas. Vos conocés muchísimo de neuroplasticidad, sabés, Aldo, el impacto que tiene el medio ambiente sobre el desarrollo, sobre las moléculas, sobre las células, sobre la migración celular, sobre la poda neuronal. Entonces, nosotros utilizamos una sustancia. Hay un montón de grupos de trabajo que están diciendo que el cannabis se puede utilizar en embarazadas. Es una barbaridad. Una barbaridad. No se puede usar. No se puede usar alcohol en el embarazo. No se puede usar tabaco en el embarazo. No se puede usar cannabis en el embarazo. Eso es así. ¿Me faltó responder algo? Muy bien, entonces, ¿eh? No, ¿Me no faltó escuché. responder algo? Porque me hiciste un montón de preguntas. A ver, ahora reviso la lista. Eh,
Sí, A ver, eh, no hablaste del uso estético del cannabis y el uso, el uso, perdón, cosmético, no estético. el uso cosmético es maravilloso, che. Hay varios trabajos que dicen que el Espera, cannabidiol, ¿qué es el uso cosmético? hay cremas para la piel con cannabinoides, y el cannabidiol es un antioxidante muy importante, es como, tiene un efecto detoxificante. Entonces, en uso tópico para la piel, otorga estimulación del colágeno y del crecimiento del colágeno y detoxifica. Ujú. Hay productos de cosméticos aprobados. El laboratorio les tiene varios productos cosméticos aprobados. A mí me parece que esto se nos va a cortar, Aldo, son y 57. Está bien, muy bien, no, es extraordinario. Yo creo que el intercambio ha sido muy importante. Espero que la grabación haya salido bien. A mí se me entrecortó bastante durante la exposición, pero más o menos pude recomponer lo que decía. Perdón si produje algún tipo de reiteración. Bueno, le agradezco al Instituto, a ATE y a la CTA Autónoma por este espacio y espero a los participantes, a los que han hecho preguntas, me alegro que se hayan animado a hacerlas. Creo que es muy, muy importante la participación en distintos niveles, diríamos, de profesionalidad en el tema, de conocimiento en el tema, para ir impulsando este tipo de políticas públicas que sean más sanas, más sociales para nuestra población. Así que un agradecimiento especial a la doctora Andrea Michuli. A veces me da un poco de vergüenza porque la conozco tanto que agradecerles como, qué sé yo, una redundancia. Pero le agradezco su disposición, su tiempo y a toda la institución por esta actividad. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Aldo, por invitarme. Muchas gracias a todos.